¿Sabías que existe una filosofía milenaria que puede revolucionar completamente la forma en que educas a tus hijos? Una filosofía que no solo los hará más resilientes, sino que los preparará para enfrentar cualquier adversidad con una fortaleza interior inquebrantable. Soy Marian Rojas Estapé, y hoy quiero compartir contigo algo que he observado durante años en mi consulta. Los padres más efectivos, aquellos cuyos hijos desarrollan una autoestima sólida y una capacidad extraordinaria para superar obstáculos, tienen algo en común. Sin saberlo, aplican principios estoicos en su crianza. El estoicismo no es frialdad emocional como muchos creen, es todo lo contrario. Es una sabiduría profunda que nos enseña a vivir en armonía con la realidad, aceptar lo que no podemos controlar y actuar con determinación sobre lo que sí está en nuestras manos. Y cuando aplicamos estos principios en la crianza, sucede algo mágico. Nuestros hijos se convierten en seres humanos con una fortaleza interior que los acompañará toda la vida. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió: «Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es ser el ejemplo de lo que quieres que él se convierta». Hoy te voy a mostrar exactamente cómo hacer eso a través de 5 hábitos estoicos que transformarán no solo a tus hijos, sino también tu propia experiencia como padre o madre. Estos no son consejos teóricos, son estrategias que he visto funcionar una y otra vez, respaldadas tanto por la filosofía antigua como por la neurociencia moderna. Al final de este vídeo, tendrás herramientas concretas para crear niños que no solo sean exitosos, sino que tengan esa paz interior que tanto buscamos los adultos. El primer y más fundamental hábito estoico que debemos transmitir a nuestros hijos es la famosa dicotomía del control de Picto. Este filósofo griego que pasó de ser esclavo a convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia, nos enseñó que solo hay 2 tipos de cosas en la vida: las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. En mi consulta veo constantemente cómo padres bien intencionados crían hijos ansiosos porque les transmiten la falsa creencia de que pueden controlar todo lo que les sucede. Decimos a un niño: saca buenas notas y todo irá bien, cuando la realidad es más compleja. Las notas dependen de su esfuerzo, sí, pero también del profesor, de cómo se siente ese día, de factores que escapan completamente a su control. Un padre estoico enseña de manera diferente. En lugar de decir tienes que ganar el partido, dice tienes que dar lo mejor de ti en el partido. ¿Ves la diferencia? Uno genera ansiedad y presión, el otro empoderamiento y tranquilidad. Recuerdo el caso de Carmen, una madre que vino a mi consulta preocupada porque su hijo de 10 años se frustraba terriblemente cuando llovía y no podía jugar al fútbol. Trabajamos juntas para enseñarle al niño esta distinción fundamental. En lugar de enfadarse con la lluvia, algo que obviamente no puede controlar, aprendió a enfocar su energía en lo que sí podía hacer: entrenar en casa, estudiar tácticas de fútbol o simplemente disfrutar de un día diferente. La clave está en el lenguaje que utilizamos. Cuando nuestro hijo llega llorando porque un compañero le ha dicho algo desagradable, la respuesta estoica no es «no te preocupes, hablaré con su madre», ni «ese niño es malo». La respuesta estoica es «entiendo que te sientes triste por lo que te ha dicho. Eso que dijo no está en tus manos, pero sí está en tus manos cómo decides sentirte al respecto y cómo vas a actuar». Esto no significa que ignoremos los problemas reales o que no protejamos a nuestros hijos cuando sea necesario. Significa que les damos la herramienta más poderosa que existe: la capacidad de distinguir entre lo que pueden influir y lo que no, para invertir su energía emocional únicamente en lo primero. Cuando enseñamos esta distinción desde pequeños, estamos formando adultos que no se desgastan luchando contra molinos de viento, que no desarrollan ansiedad por cosas que están fuera de su alcance y que canalizan toda su fuerza hacia donde realmente puede marcar la diferencia: sus propias acciones, actitudes y decisiones. Antes de continuar con el segundo hábito, si este contenido te está resultando útil y quieres formar hijos más resilientes y equilibrados, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Los principios estoicos que estamos compartiendo pueden transformar completamente la dinámica familiar, y cuando más padres los aplican, más niños crecen con esa fortaleza interior que tanto necesita nuestra sociedad. Tu like y suscripción me ayudan a seguir compartiendo estas herramientas que realmente funcionan. El segundo hábito estoico fundamental es algo que los neurocientíficos han confirmado recientemente. Nuestros hijos aprenden a regular sus emociones observando cómo regulamos las nuestras. Los estoicos llamaban a esto prosoche, que significa atención o vigilancia continua sobre nuestros propios estados mentales. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones:
Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero aquí viene lo crucial para los padres. Nuestros hijos no aprenden esto de nuestras palabras, sino de nuestras acciones, especialmente cuando estamos bajo presión. Te voy a contar algo que me impactó profundamente en mi consulta. Una madre me describía cómo su hijo de 8 años tenía explosiones de ira terribles cuando algo no salía como esperaba. Durante nuestras sesiones me di cuenta de algo. Cada vez que ella me contaba sobre estos episodios, también me describía cómo ella misma había perdido los estribos esa misma semana por el tráfico, por una llamada de trabajo o por algún problema doméstico. Los niños son esponjas emocionales. Cuando ven que papá se enfurece porque el equipo de fútbol ha perdido, están aprendiendo que las emociones son algo que nos sucede, no algo que podemos gestionar. Cuando ven que mamá se queda rumiando durante días porque una amiga no la invitó a una cena, están interiorizando que somos víctimas de las circunstancias externas. Un padre estoico hace exactamente lo contrario. Cuando se encuentra en una situación estresante, utiliza lo que los estoicos llamaban la vista desde arriba. Se observa a sí mismo desde una perspectiva más amplia y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de manera que esté alineada con mis valores? Esto no significa reprimir emociones o fingir que no sentimos nada. Los estoicos no eran robots emocionales. Séneca, uno de los filósofos estoicos más importantes, escribía extensamente sobre sus propias luchas emocionales. La diferencia está en cómo procesamos y expresamos esas emociones. Imagínate esta escena. Vas con tu hijo en el coche y otro conductor te hace una mala maniobra. La reacción instintiva podría ser gritar, hacer gestos o comentar lo mal que conduce esa persona. La respuesta estoica sería tomar una respiración profunda y decir algo como: «Vaya, ese conductor debe tener prisa o estar pasando por un mal momento. Me alegro de que todos estemos bien». Tu hijo acaba de ver algo extraordinario. Ha visto cómo se puede elegir la respuesta emocional. Ha aprendido que entre lo que nos sucede y cómo reaccionamos hay un espacio donde reside nuestra libertad. Practico esto conscientemente con mis propias experiencias. Cuando algo no sale como espero, me escucho a mí misma decir en voz alta: «Bueno, esto no era lo que esperaba, pero vamos a ver qué puedo aprender de esta situación». No lo hago solo por mí, sino porque sé que cualquier niño que me escuche está aprendiendo que las adversidades son oportunidades de crecimiento, no tragedias que nos definen. La regulación emocional estoica tiene 3 componentes que podemos modelar. Primero, la pausa consciente. Antes de reaccionar, tomamos un momento para procesar lo que está sucediendo. Los niños aprenden que no tienen que ser automáticos en sus respuestas. Segundo, la reinterpretación cognitiva. En lugar de ver los obstáculos como problemas, los vemos como entrenamientos. Como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tercero, la acción virtuosa. Elegimos responder de una manera que refleje nuestros valores más profundos, independientemente de cómo nos sintamos en el momento. Cuando los niños crecen viendo este modelo, día tras día, desarrollan lo que los psicólogos llaman resiliencia emocional. No porque no sientan emociones difíciles, sino porque han aprendido que son capaces de navegarlas con sabiduría. El tercer hábito estoico que transformará la mentalidad de tus hijos es algo que Séneca expresó magistralmente. Toda nueva situación es una nueva oportunidad de virtud. Los padres estoicos no protegen a sus hijos de las dificultades, sino que les enseñan a extraer sabiduría y fortaleza de cada obstáculo. En mi experiencia clínica he observado algo preocupante en nuestra sociedad actual. Cada vez más padres intentan crear una burbuja perfecta alrededor de sus hijos, eliminando cualquier fuente de estrés o frustración. La intención es amorosa, pero el resultado es devastador. Estamos creando una generación que colapsa ante el primer obstáculo real, porque nunca desarrolló los músculos emocionales necesarios para la vida. Los estoicos tenían un concepto fascinante llamado amor fati, que significa amar el destino. No se trata de ser masoquistas o buscar el sufrimiento, sino de desarrollar la capacidad de encontrar valor y crecimiento en cualquier experiencia que la vida nos presente. Te cuento el caso de Miguel, un niño de 12 años cuyos padres vinieron a mi consulta porque estaba teniendo problemas en el colegio. Había suspendido matemáticas por primera vez en su vida y su reacción fue extrema. Se negaba a volver a clase, decía que era estúpido y que nunca podría aprobar esa asignatura. Trabajamos con toda la familia para transformar esta experiencia de fracaso en una oportunidad de crecimiento. En lugar de dramatizar el suspenso o buscar culpables externos, ayudamos a Miguel a verlo como información valiosa. ¿Qué le estaba enseñando esta experiencia? Que necesitaba cambiar su método de estudio
que podía pedir ayuda, que la inteligencia no es fija, sino que se desarrolla con esfuerzo. Los padres estoicos utilizan un lenguaje específico cuando sus hijos enfrentan dificultades. En lugar de decir, «qué mala suerte» o «la vida es injusta», dicen cosas como, «esto es interesante». ¿Qué crees que podemos aprender de lo que ha pasado? O me pregunto, ¿qué fortaleza vas a desarrollar superando este desafío? Esto no significa minimizar el dolor o la frustración del niño. Los estoicos reconocían la importancia de las emociones y nunca predicaron la supresión emocional, pero sí creían firmemente que después de sentir debemos pensar, y después de pensar debemos actuar de manera constructiva. Recuerdo vívidamente una conversación con Claudia, una madre que había aplicado estos principios cuando su hija de 9 años no fue seleccionada para el equipo de gimnasia de la escuela. En lugar de consolarla diciendo que los jueces no sabían lo que hacían o que el sistema era injusto, se sentó con ella y la ayudó a procesar la experiencia de manera estoica. ¿Sabes qué, cariño?, le dijo. Esta situación nos está dando información muy valiosa. Nos está diciendo que si realmente quieres estar en ese equipo, necesitamos buscar maneras de mejorar tu técnica. También nos está enseñando algo importante sobre la vida, que a veces no conseguimos lo que queremos al primer intento, pero eso no significa que debamos rendirnos. La niña, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación nueva, respondió. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar? En ese momento había nacido una mentalidad estoica de crecimiento. Los estoicos también practicaban algo llamado premeditatio malorum, o visualización de adversidades. Esto significa que ocasionalmente imaginaban escenarios difíciles, no para atraer la negatividad, sino para prepararse mentalmente y desarrollar la tranquilidad que viene de saber que pueden manejar cualquier situación. Con niños podemos adaptar esta práctica de manera positiva. Por ejemplo, antes de una presentación escolar, en lugar de decir «solo lo harás genial», podemos decir «¿y sabes qué? Si te pones nervioso o si se te olvida algo, también estará bien». Los nervios significan que te importa, y equivocarse es parte de aprender. Pase lo que pase, estaremos orgullosos de tu valor de intentarlo. Esta preparación mental no genera ansiedad, sino confianza. El niño sabe que cuenta con los recursos internos para manejar cualquier resultado. Ha desarrollado lo que los psicólogos modernos llaman autoeficacia, la creencia en su propia capacidad de enfrentar desafíos. Los padres estoicos también celebran de manera diferente. No solo celebran los éxitos externos, sino especialmente los momentos en que sus hijos muestran virtudes estoicas, cuando persisten ante la dificultad, cuando ayudan a otros, cuando actúan con integridad, incluso cuando es difícil. «Estoy muy orgullosa», le dice una madre estoica a su hijo, «no solo porque sacaste buena nota, sino porque veo cómo te esforzaste estos días, cómo pediste ayuda cuando la necesitabas y cómo no te rendiste cuando se puso difícil. Esas cualidades te van a ayudar toda la vida». El cuarto hábito estoico esencial es algo que Marco Aurelio practicaba religiosamente cada mañana y cada noche: el cultivo consciente de la gratitud y la presencia plena. Los estoicos entendían algo que la neurociencia moderna ha confirmado. Nuestra mente tiende naturalmente hacia la negatividad y la preocupación por el futuro, pero podemos entrenarla para encontrar abundancia y paz en el momento presente. En mi trabajo con familias he observado un fenómeno preocupante. Los niños de hoy, bombardeados constantemente por estímulos externos y presiones de rendimiento, están perdiendo la capacidad de encontrar satisfacción en las experiencias simples. Viven en un estado constante de «cuando tenga esto seré feliz» o «cuando pase aquello estaré tranquilo». Los padres estoicos interrumpen este patrón de manera consciente y sistemática. No esperan a que la gratitud surja naturalmente, sino que la cultivan como una práctica deliberada, como quien entrena un músculo. Te voy a contar sobre una familia que conocí en mi consulta, los Martínez. El padre Carlos había comenzado a aplicar principios estoicos después de leer a Marco Aurelio durante un periodo difícil en su vida. Decidió instituir lo que llamaba los 5 minutos estoicos cada noche después de cenar. Durante estos 5 minutos, cada miembro de la familia compartía 3 cosas: algo por lo que estaban agradecidos ese día, algo que habían aprendido y algo bueno que hubieran hecho por otra persona. Al principio, los niños ponían los ojos en blanco y daban respuestas automáticas, pero después de varias semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños empezaron a buscar conscientemente durante el día momentos de gratitud, oportunidades de aprendizaje y maneras de ayudar a otros. Su cerebro había comenzado a reconfigurar sus patrones de atención. En lugar de enfocarse automáticamente en lo que faltaba o en lo que había salido mal,
estaban entrenando su mente para notar la abundancia y las oportunidades de crecimiento que lo rodeaban. La gratitud estoica es diferente de la gratitud superficial. No se trata de repetir mecánicamente, estoy agradecido por mi familia o estoy agradecido por tener comida. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar gratitud consciente, una apreciación profunda y específica de las experiencias y relaciones presentes. Marco Aurelio escribía cosas como: cuando despiertes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Esto no era poesía romántica, sino una práctica psicológica deliberada para contrarrestar la tendencia natural de la mente hacia la queja y la insatisfacción. Con niños podemos adaptar esta práctica de maneras muy concretas. En lugar de preguntar genéricamente cómo te fue en el colegio, podemos preguntar: cuéntame sobre un momento hoy en que te sentiste realmente presente y conectado con lo que estabas haciendo. ¿O hubo algo hoy que normalmente das por sentado, pero que te diste cuenta de que aprecias? Los padres estoicos también modelan esta presencia consciente en las actividades cotidianas. Cuando están cocinando con sus hijos, no lo hacen mientras revisan el teléfono y piensan en la lista de tareas pendientes. Se sumergen completamente en la experiencia, el aroma de los ingredientes, la textura de la masa, la conversación que surge naturalmente cuando dos personas están verdaderamente presentes juntas. Séneca tenía un ejercicio fascinante que llamaba a vivir cada día como si fuera el último, pero no en un sentido mórbido, sino como una forma de apreciar plenamente lo que tenemos. Con niños podemos adaptar esto preguntando ocasionalmente: si este fuera el último día que pudiéramos pasar juntos en casa, ¿qué querrías que hiciéramos? ¿De qué querrías que habláramos? Estas preguntas no generan ansiedad cuando se plantean desde el amor y la presencia, sino que crean momentos de conexión profunda y ayudan a los niños a valorar las experiencias ordinarias de manera extraordinaria. Recuerdo vívidamente el testimonio de Helena, una madre que había comenzado a practicar la presencia estoica con su hijo adolescente. Antes me contó: nuestras conversaciones en el coche eran principalmente sobre tareas, horarios y problemas. Ahora, cuando vamos juntos, apago la radio y realmente hablo con él. Le pregunto: ¿qué le ha llamado la atención ese día? ¿Qué le ha hecho sonreír? ¿Qué le ha hecho pensar? Las conversaciones que surgen son increíbles. Los estoicos también entendían algo crucial sobre el presente, que es el único lugar donde realmente podemos actuar. El pasado ya pasó y no puede cambiarse. El futuro es incierto, y en gran parte está fuera de nuestro control. Pero este momento ahora mismo está completamente en nuestras manos. Cuando enseñamos a nuestros hijos a habitar plenamente el presente, les estamos dando un regalo extraordinario: la capacidad de encontrar paz y propósito, independientemente de sus circunstancias externas. Un niño que ha aprendido a estar presente no necesita constantemente estímulos externos para sentirse bien. Puede encontrar interés y satisfacción en una conversación, en la observación de la naturaleza, en el proceso de aprender algo nuevo. Esta capacidad de presencia también les protege contra dos de las epidemias emocionales de nuestro tiempo: la ansiedad por el futuro y la depresión por el pasado. Un niño presente está conectado con su poder real, que siempre existe en el ahora. El quinto y último hábito estoico que transformará a tus hijos es algo que Epicteto consideraba fundamental: entender que nuestro bienestar está intrínsecamente conectado con el bienestar de los demás. Los estoicos creían que los seres humanos somos naturalmente sociales y que encontramos nuestro propósito más profundo cuando contribuimos al bien común. En mi experiencia trabajando con familias, he observado algo fascinante. Los niños más resilientes y emocionalmente equilibrados no son aquellos cuyos padres se han enfocado exclusivamente en su felicidad individual, sino aquellos que han crecido con un sentido claro de propósito que trasciende sus propias necesidades inmediatas. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Este principio, cuando se aplica en la crianza, crea niños que entienden instintivamente que su bienestar está conectado con el bienestar de su familia, su comunidad y, en última instancia, del mundo. Los padres estoicos no crían niños centrados en sí mismos. Desde muy temprana edad involucran a sus hijos en actos de servicio y contribución. Pero esto va mucho más allá de las obras de caridad ocasionales o de donar juguetes en Navidad. Se trata de cultivar una mentalidad de servicio que impregne la vida cotidiana. Te voy a contar sobre Ana, una niña de 10 años cuyos padres habían adoptado esta filosofía estoica de servicio. Cada semana Ana tenía lo que su familia llamaba tiempo de contribución.
Algunas semanas escribía cartas a ancianos en una residencia cercana. Otras veces ayudaba a su hermano pequeño con los deberes. Ocasionalmente preparaba bocadillos para personas sin hogar que veían en su camino al colegio. Lo extraordinario no eran las acciones en sí mismas, sino cómo estas experiencias habían moldeado la forma en que Ana veía el mundo. En lugar de preguntarse constantemente ¿qué puedo conseguir?, su pregunta natural se había convertido en ¿cómo puedo ayudar? Esta perspectiva la protegía naturalmente contra la autocompasión y la ansiedad excesiva sobre sus propios problemas. Los estoicos entendían algo que la psicología positiva moderna ha confirmado. Que dar y servir a otros activa los mismos circuitos neurológicos que las experiencias de placer más intensas. Pero a diferencia del placer hedonista, que es fugaz y requiere estímulos cada vez mayores, la satisfacción que viene del servicio es sostenible y profunda. Séneca lo expresaba de manera hermosa. Es probable que algunos actos de bondad parezcan triviales, pero sus efectos son poderosos. Una semilla es un pequeño objeto, pero cuando encuentra el suelo adecuado, despliega su fuerza y crece hasta alcanzar proporciones enormes. Con niños pequeños esto puede ser tan simple como enseñarles a notar cuando alguien necesita ayuda y actuar inmediatamente. ¿Viste cómo mamá tenía las manos ocupadas con las bolsas de la compra? ¿Qué crees que podríamos hacer para ayudarla? No esperamos a que el niño ofrezca ayuda espontáneamente, sino que entrenamos su capacidad de observación y su instinto de servicio. A medida que crecen, podemos involucrarlos en formas más sofisticadas de contribución. Los adolescentes pueden participar en proyectos familiares para ayudar a vecinos ancianos, enseñar habilidades que dominan a niños más pequeños o usar sus talentos particulares para beneficiar a su comunidad. Recuerdo especialmente el caso de David, un adolescente de 15 años que era excepcionalmente bueno con la tecnología. En lugar de permitir que este talento se convirtiera solo en una forma de entretenimiento personal, sus padres lo alentaron a ofrecer clases gratuitas de informática a adultos mayores en la biblioteca local. Esta experiencia no solo le dio un sentido de propósito, sino que desarrolló su confianza, sus habilidades de comunicación y su comprensión de la importancia intergeneracional. Los padres estoicos también modelan este comportamiento de servicio en su propia vida. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una actitud constante de consideración hacia otros. Cuando un padre estoico ve a un vecino luchando con bolsas pesadas, no solo piensa qué pena, sino que actúa, se acerca y ofrece ayuda. Los niños que crecen viendo este modelo aprenden que ser humano significa estar disponible para otros. Esto también se aplica dentro de la propia familia. Los hermanos aprenden a celebrar genuinamente los éxitos de los demás. En lugar de sentir celos, se les enseña que el éxito de un miembro de la familia es un éxito para todos. Cuando un hermano está pasando por un momento difícil, todos se movilizan para apoyarlo, no por obligación, sino porque entienden visceralmente que están conectados. Los estoicos tenían un concepto hermoso llamado simpatela, que significa interconexión universal. Creían que todos los seres humanos formamos parte de una gran comunidad cósmica y que lastimar a otros es, en última instancia, lastimarnos a nosotros mismos, mientras que ayudar a otros es ayudarnos a nosotros mismos. Cuando los niños internalizan esta verdad, desarrollan lo que los psicólogos llaman orientación prosocial. No necesitan ser convencidos o premiados por ayudar a otros. Lo hacen naturalmente porque entienden que es la forma más inteligente y satisfactoria de vivir. Este enfoque también los protege contra uno de los problemas más serios de nuestra época, el narcisismo y la obsesión con la autoestima basada en comparaciones externas. Un niño que ha encontrado propósito en el servicio a otros tiene una fuente de autoestima mucho más sólida y sostenible que aquellos cuya autoestima depende de ser mejor que otros. Como decía Epicteto, no nacimos para trabajar juntos como pies, manos y ojos, como las hileras de dientes, superiores e inferiores. Cuando nuestros hijos entienden esto profundamente, se convierten no solo en personas más felices, sino en verdaderos agentes de cambio positivo en el mundo. Estos 5 hábitos estoicos no son solo técnicas de crianza, son una filosofía de vida que ha demostrado su valor durante más de 2000 años. Cuando los aplicamos consistentemente, no solo formamos niños más fuertes y resilientes, sino que transformamos toda la dinámica familiar y creamos un legado de sabiduría que nuestros hijos transmitirán a las futuras generaciones. Recuerda que implementar estos hábitos es un proceso gradual. Los estoicos valoraban el progreso sobre la perfección, y nosotros como padres debemos aplicar esa misma paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Cada pequeño paso hacia una crianza más estoica es una victoria que merece ser celebrada. Los niños que crecen con estos principios desarrollan esa fortaleza interior que todos deseamos.
la capacidad de mantenerse centrados en medio del caos, de encontrar oportunidades en los obstáculos, de vivir con gratitud y propósito, y de contribuir positivamente al mundo que los rodea. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál de estos 5 hábitos estoicos resuena más con tu experiencia como padre o madre? ¿Has notado alguna situación en tu vida diaria donde podrías aplicar estos principios? O tal vez ya estás practicando alguno de ellos sin haberte dado cuenta de que tenía raíces estoicas. Déjame un comentario aquí abajo contándome tu experiencia. Me encanta conocer las diferentes formas en que las familias van integrando esta sabiduría milenaria en su día a día. Tu historia podría inspirar a otros padres que están comenzando este hermoso camino hacia una crianza más consciente y equilibrada. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para modelar la fortaleza, la sabiduría y la compasión que quieres ver en tus hijos. Como decía Marco Aurelio, el mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y yo añadiría, la mejor herencia es criar hijos que sean mejores versiones de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una paternidad más sabia y consciente. ¿Sabías que existe una filosofía milenaria que puede revolucionar completamente la forma en que educas a tus hijos? Una filosofía que no solo los hará más resilientes, sino que los preparará para enfrentar cualquier adversidad con una fortaleza interior inquebrantable. Soy Marian Rojas Estapé, y hoy quiero compartir contigo algo que he observado durante años en mi consulta. Los padres más efectivos, aquellos cuyos hijos desarrollan una autoestima sólida y una capacidad extraordinaria para superar obstáculos, tienen algo en común. Sin saberlo, aplican principios estoicos en su crianza. El estoicismo no es frialdad emocional como muchos creen, es todo lo contrario. Es una sabiduría profunda que nos enseña a vivir en armonía con la realidad, aceptar lo que no podemos controlar y actuar con determinación sobre lo que sí está en nuestras manos. Y cuando aplicamos estos principios en la crianza, sucede algo mágico. Nuestros hijos se convierten en seres humanos con una fortaleza interior que los acompañará toda la vida. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió: «Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es ser el ejemplo de lo que quieres que él se convierta». Hoy te voy a mostrar exactamente cómo hacer eso a través de 5 hábitos estoicos que transformarán no solo a tus hijos, sino también tu propia experiencia como padre o madre. Estos no son consejos teóricos, son estrategias que he visto funcionar una y otra vez, respaldadas tanto por la filosofía antigua como por la neurociencia moderna. Al final de este vídeo, tendrás herramientas concretas para crear niños que no solo sean exitosos, sino que tengan esa paz interior que tanto buscamos los adultos. El primer y más fundamental hábito estoico que debemos transmitir a nuestros hijos es la famosa dicotomía del control de Picto. Este filósofo griego que pasó de ser esclavo a convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia, nos enseñó que solo hay 2 tipos de cosas en la vida: las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. En mi consulta veo constantemente cómo padres bien intencionados crían hijos ansiosos porque les transmiten la falsa creencia de que pueden controlar todo lo que les sucede. Decimos a un niño: saca buenas notas y todo irá bien, cuando la realidad es más compleja. Las notas dependen de su esfuerzo, sí, pero también del profesor, de cómo se siente ese día, de factores que escapan completamente a su control. Un padre estoico enseña de manera diferente. En lugar de decir tienes que ganar el partido, dice tienes que dar lo mejor de ti en el partido. ¿Ves la diferencia? Uno genera ansiedad y presión, el otro empoderamiento y tranquilidad. Recuerdo el caso de Carmen, una madre que vino a mi consulta preocupada porque su hijo de 10 años se frustraba terriblemente cuando llovía y no podía jugar al fútbol. Trabajamos juntas para enseñarle al niño esta distinción fundamental. En lugar de enfadarse con la lluvia, algo que obviamente no puede controlar, aprendió a enfocar su energía en lo que sí podía hacer: entrenar en casa, estudiar tácticas de fútbol o simplemente disfrutar de un día diferente. La clave está en el lenguaje que utilizamos. Cuando nuestro hijo llega llorando porque un compañero le ha dicho algo desagradable, la respuesta estoica no es «no te preocupes, hablaré con su madre», ni «ese niño es malo». La respuesta estoica es «entiendo que te sientes triste por lo que te ha dicho. Eso que dijo no está en tus manos, pero sí está en tus manos cómo decides sentirte al respecto y cómo vas a actuar». Esto no significa que ignoremos los problemas reales o que no protejamos a nuestros hijos cuando sea necesario. Significa que les damos la herramienta más poderosa que existe: la capacidad de distinguir entre lo que pueden influir y lo que no, para invertir su energía emocional
únicamente en lo primero. Cuando enseñamos esta distinción desde pequeños, estamos formando adultos que no se desgastan luchando contra molinos de viento, que no desarrollan ansiedad por cosas que están fuera de su alcance, y que canalizan toda su fuerza hacia donde realmente puede marcar la diferencia, sus propias acciones, actitudes y decisiones. Antes de continuar con el segundo hábito, si este contenido te está resultando útil y quieres formar hijos más resilientes y equilibrados, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Los principios estoicos que estamos compartiendo pueden transformar completamente la dinámica familiar, y cuando más padres los aplican, más niños crecen con esa fortaleza interior que tanto necesita nuestra sociedad. Tu like y suscripción me ayudan a seguir compartiendo estas herramientas que realmente funcionan. El segundo hábito estoico fundamental es algo que los neurocientíficos han confirmado recientemente. Nuestros hijos aprenden a regular sus emociones observando cómo regulamos las nuestras. Los estoicos llamaban a esto prosoche, que significa atención o vigilancia continua sobre nuestros propios estados mentales. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Pero aquí viene lo crucial para los padres. Nuestros hijos no aprenden esto de nuestras palabras, sino de nuestras acciones, especialmente cuando estamos bajo presión. Te voy a contar algo que me impactó profundamente en mi consulta. Una madre me describía cómo su hijo de 8 años tenía explosiones de ira terribles cuando algo no salía como esperaba. Durante nuestras sesiones me di cuenta de algo. Cada vez que ella me contaba sobre estos episodios, también me describía cómo ella misma había perdido los estribos esa misma semana por el tráfico, por una llamada de trabajo o por algún problema doméstico. Los niños son esponjas emocionales. Cuando ven que papá se enfurece porque el equipo de fútbol ha perdido, están aprendiendo que las emociones son algo que nos sucede, no algo que podemos gestionar. Cuando ven que mamá se queda rumiando durante días porque una amiga no la invitó a una cena, están interiorizando que somos víctimas de las circunstancias externas. Un padre estoico hace exactamente lo contrario. Cuando se encuentra en una situación estresante, utiliza lo que los estoicos llamaban la vista desde arriba. Se observa a sí mismo desde una perspectiva más amplia y se pregunta: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de manera que esté alineada con mis valores? Esto no significa reprimir emociones o fingir que no sentimos nada. Los estoicos no eran robots emocionales. Séneca, uno de los filósofos estoicos más importantes, escribía extensamente sobre sus propias luchas emocionales. La diferencia está en cómo procesamos y expresamos esas emociones. Imagínate esta escena. Vas con tu hijo en el coche y otro conductor te hace una mala maniobra. La reacción instintiva podría ser gritar, hacer gestos o comentar lo mal que conduce esa persona. La respuesta estoica sería tomar una respiración profunda y decir algo como: «Vaya, ese conductor debe tener prisa o estar pasando por un mal momento. Me alegro de que todos estemos bien». Tu hijo acaba de ver algo extraordinario. Ha visto cómo se puede elegir la respuesta emocional. Ha aprendido que entre lo que nos sucede y cómo reaccionamos hay un espacio donde reside nuestra libertad. Practico esto conscientemente con mis propias experiencias. Cuando algo no sale como espero, me escucho a mí misma decir en voz alta: «Bueno, esto no era lo que esperaba, pero vamos a ver qué puedo aprender de esta situación». No lo hago solo por mí, sino porque sé que cualquier niño que me escuche está aprendiendo que las adversidades son oportunidades de crecimiento, no tragedias que nos definen. La regulación emocional estoica tiene 3 componentes que podemos modelar. Primero, la pausa consciente. Antes de reaccionar, tomamos un momento para procesar lo que está sucediendo. Los niños aprenden que no tienen que ser automáticos en sus respuestas. Segundo, la reinterpretación cognitiva. En lugar de ver los obstáculos como problemas, los vemos como entrenamientos. Como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tercero, la acción virtuosa. Elegimos responder de una manera que refleje nuestros valores más profundos, independientemente de cómo nos sintamos en el momento. Cuando los niños crecen viendo este modelo, día tras día, desarrollan lo que los psicólogos llaman resiliencia emocional. No porque no sientan emociones difíciles, sino porque han aprendido que son capaces de navegarlas con sabiduría. El tercer hábito estoico que transformará la mentalidad de tus hijos es algo que Séneca expresó magistralmente. Toda nueva situación es una nueva oportunidad de virtud. Los padres estoicos no protegen a sus hijos de las dificultades, sino que les enseñan a extraer sabiduría y fortaleza de cada obstáculo. En mi experiencia clínica he observado algo preocupante en nuestra sociedad actual.
Cada vez más padres intentan crear una burbuja perfecta alrededor de sus hijos, eliminando cualquier fuente de estrés o frustración. La intención es amorosa, pero el resultado es devastador. Estamos creando una generación que colapsa ante el primer obstáculo real, porque nunca desarrolló los músculos emocionales necesarios para la vida. Los estoicos tenían un concepto fascinante llamado amor fati, que significa amar el destino. No se trata de ser masoquistas o buscar el sufrimiento, sino de desarrollar la capacidad de encontrar valor y crecimiento en cualquier experiencia que la vida nos presente. Te cuento el caso de Miguel, un niño de 12 años cuyos padres vinieron a mi consulta porque estaba teniendo problemas en el colegio. Había suspendido matemáticas por primera vez en su vida y su reacción fue extrema. Se negaba a volver a clase, decía que era estúpido y que nunca podría aprobar esa asignatura. Trabajamos con toda la familia para transformar esta experiencia de fracaso en una oportunidad de crecimiento. En lugar de dramatizar el suspenso o buscar culpables externos, ayudamos a Miguel a verlo como información valiosa. ¿Qué le estaba enseñando esta experiencia? Que necesitaba cambiar su método de estudio, que podía pedir ayuda, que la inteligencia no es fija, sino que se desarrolla con esfuerzo. Los padres estoicos utilizan un lenguaje específico cuando sus hijos enfrentan dificultades. En lugar de decir, «qué mala suerte» o «la vida es injusta», dicen cosas como, «esto es interesante». ¿Qué crees que podemos aprender de lo que ha pasado? O me pregunto, ¿qué fortaleza vas a desarrollar superando este desafío? Esto no significa minimizar el dolor o la frustración del niño. Los estoicos reconocían la importancia de las emociones y nunca predicaron la supresión emocional, pero sí creían firmemente que después de sentir debemos pensar, y después de pensar debemos actuar de manera constructiva. Recuerdo vívidamente una conversación con Claudia, una madre que había aplicado estos principios cuando su hija de 9 años no fue seleccionada para el equipo de gimnasia de la escuela. En lugar de consolarla diciendo que los jueces no sabían lo que hacían o que el sistema era injusto, se sentó con ella y la ayudó a procesar la experiencia de manera estoica. ¿Sabes qué, cariño?, le dijo. Esta situación nos está dando información muy valiosa. Nos está diciendo que si realmente quieres estar en ese equipo, necesitamos buscar maneras de mejorar tu técnica. También nos está enseñando algo importante sobre la vida, que a veces no conseguimos lo que queremos al primer intento, pero eso no significa que debamos rendirnos. La niña, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación nueva, respondió. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar? En ese momento había nacido una mentalidad estoica de crecimiento. Los estoicos también practicaban algo llamado premeditatio malorum, o visualización de adversidades. Esto significa que ocasionalmente imaginaban escenarios difíciles, no para atraer la negatividad, sino para prepararse mentalmente y desarrollar la tranquilidad que viene de saber que pueden manejar cualquier situación. Con niños podemos adaptar esta práctica de manera positiva. Por ejemplo, antes de una presentación escolar, en lugar de decir «solo lo harás genial», podemos decir «¿y sabes qué? Si te pones nervioso o si se te olvida algo, también estará bien». Los nervios significan que te importa, y equivocarse es parte de aprender. Pase lo que pase, estaremos orgullosos de tu valor de intentarlo. Esta preparación mental no genera ansiedad, sino confianza. El niño sabe que cuenta con los recursos internos para manejar cualquier resultado. Ha desarrollado lo que los psicólogos modernos llaman autoeficacia, la creencia en su propia capacidad de enfrentar desafíos. Los padres estoicos también celebran de manera diferente. No solo celebran los éxitos externos, sino especialmente los momentos en que sus hijos muestran virtudes estoicas, cuando persisten ante la dificultad, cuando ayudan a otros, cuando actúan con integridad, incluso cuando es difícil. «Estoy muy orgullosa», le dice una madre estoica a su hijo, «no solo porque sacaste buena nota, sino porque veo cómo te esforzaste estos días, cómo pediste ayuda cuando la necesitabas y cómo no te rendiste cuando se puso difícil. Esas cualidades te van a ayudar toda la vida». El cuarto hábito estoico esencial es algo que Marco Aurelio practicaba religiosamente cada mañana y cada noche: el cultivo consciente de la gratitud y la presencia plena. Los estoicos entendían algo que la neurociencia moderna ha confirmado. Nuestra mente tiende naturalmente hacia la negatividad y la preocupación por el futuro, pero podemos entrenarla para encontrar abundancia y paz en el momento presente. En mi trabajo con familias he observado un fenómeno preocupante. Los niños de hoy, bombardeados constantemente por estímulos externos y presiones de rendimiento, están perdiendo la capacidad de encontrar satisfacción en las experiencias simples. Viven en un estado constante de «cuando tenga esto seré feliz»
o cuando pase aquello estaré tranquilo. Los padres estoicos interrumpen este patrón de manera consciente y sistemática. No esperan a que la gratitud surja naturalmente, sino que la cultivan como una práctica deliberada, como quien entrena un músculo. Te voy a contar sobre una familia que conocí en mi consulta, los Martínez. El padre Carlos había comenzado a aplicar principios estoicos después de leer a Marco Aurelio durante un periodo difícil en su vida. Decidió instituir lo que llamaba los 5 minutos estoicos cada noche después de cenar. Durante estos 5 minutos, cada miembro de la familia compartía 3 cosas: algo por lo que estaban agradecidos ese día, algo que habían aprendido y algo bueno que hubieran hecho por otra persona. Al principio, los niños ponían los ojos en blanco y daban respuestas automáticas, pero después de varias semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños empezaron a buscar conscientemente durante el día momentos de gratitud, oportunidades de aprendizaje y maneras de ayudar a otros. Su cerebro había comenzado a reconfigurar sus patrones de atención. En lugar de enfocarse automáticamente en lo que faltaba o en lo que había salido mal, estaban entrenando su mente para notar la abundancia y las oportunidades de crecimiento que lo rodeaban. La gratitud estoica es diferente de la gratitud superficial. No se trata de repetir mecánicamente: estoy agradecido por mi familia o estoy agradecido por tener comida. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar gratitud consciente, una apreciación profunda y específica de las experiencias y relaciones presentes. Marco Aurelio escribía cosas como: cuando despiertes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Esto no era poesía romántica, sino una práctica psicológica deliberada para contrarrestar la tendencia natural de la mente hacia la queja y la insatisfacción. Con niños podemos adaptar esta práctica de maneras muy concretas. En lugar de preguntar genéricamente cómo te fue en el colegio, podemos preguntar: cuéntame sobre un momento hoy en que te sentiste realmente presente y conectado con lo que estabas haciendo. ¿O hubo algo hoy que normalmente das por sentado, pero que te diste cuenta de que aprecias? Los padres estoicos también modelan esta presencia consciente en las actividades cotidianas. Cuando están cocinando con sus hijos, no lo hacen mientras revisan el teléfono y piensan en la lista de tareas pendientes. Se sumergen completamente en la experiencia, el aroma de los ingredientes, la textura de la masa, la conversación que surge naturalmente cuando 2 personas están verdaderamente presentes juntas. Séneca tenía un ejercicio fascinante que llamaba a vivir cada día como si fuera el último, pero no en un sentido mórbido, sino como una forma de apreciar plenamente lo que tenemos. Con niños podemos adaptar esto preguntando ocasionalmente: si este fuera el último día que pudiéramos pasar juntos en casa, ¿qué querrías que hiciéramos? ¿De qué querrías que habláramos? Estas preguntas no generan ansiedad cuando se plantean desde el amor y la presencia, sino que crean momentos de conexión profunda y ayudan a los niños a valorar las experiencias ordinarias de manera extraordinaria. Recuerdo vívidamente el testimonio de Elena, una madre que había comenzado a practicar la presencia estoica con su hijo adolescente. Antes me contó: nuestras conversaciones en el coche eran principalmente sobre tareas, horarios y problemas. Ahora, cuando vamos juntos, apago la radio y realmente hablo con él. Le pregunto: ¿qué le ha llamado la atención ese día? ¿Qué le ha hecho sonreír? ¿Qué le ha hecho pensar? Las conversaciones que surgen son increíbles. Los estoicos también entendían algo crucial sobre el presente, que es el único lugar donde realmente podemos actuar. El pasado ya pasó y no puede cambiarse. El futuro es incierto, y en gran parte está fuera de nuestro control. Pero este momento ahora mismo está completamente en nuestras manos. Cuando enseñamos a nuestros hijos a habitar plenamente el presente, les estamos dando un regalo extraordinario: la capacidad de encontrar paz y propósito, independientemente de sus circunstancias externas. Un niño que ha aprendido a estar presente no necesita constantemente estímulos externos para sentirse bien. Puede encontrar interés y satisfacción en una conversación, en la observación de la naturaleza, en el proceso de aprender algo nuevo. Esta capacidad de presencia también les protege contra 2 de las epidemias emocionales de nuestro tiempo: la ansiedad por el futuro y la depresión por el pasado. Un niño presente está conectado con su poder real, que siempre existe en el ahora. El quinto y último hábito estoico que transformará a tus hijos es algo que Epicteto consideraba fundamental: entender que nuestro bienestar está intrínsecamente conectado con el bienestar de los demás. Los estoicos creían que los seres humanos somos naturalmente sociales
y que encontramos nuestro propósito más profundo cuando contribuimos al bien común. En mi experiencia trabajando con familias, he observado algo fascinante. Los niños más resilientes y emocionalmente equilibrados no son aquellos cuyos padres se han enfocado exclusivamente en su felicidad individual, sino aquellos que han crecido con un sentido claro de propósito que trasciende sus propias necesidades inmediatas. Marco Aurelio escribió: «Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja». Este principio, cuando se aplica en la crianza, crea niños que entienden instintivamente que su bienestar está conectado con el bienestar de su familia, su comunidad y, en última instancia, del mundo. Los padres estoicos no crían niños centrados en sí mismos. Desde muy temprana edad involucran a sus hijos en actos de servicio y contribución. Pero esto va mucho más allá de las obras de caridad ocasionales o de donar juguetes en Navidad. Se trata de cultivar una mentalidad de servicio que impregne la vida cotidiana. Te voy a contar sobre Ana, una niña de 10 años cuyos padres habían adoptado esta filosofía estoica de servicio. Cada semana Ana tenía lo que su familia llamaba tiempo de contribución. Algunas semanas escribía cartas a ancianos en una residencia cercana. Otras veces ayudaba a su hermano pequeño con los deberes. Ocasionalmente preparaba bocadillos para personas sin hogar que veían en su camino al colegio. Lo extraordinario no eran las acciones en sí mismas, sino cómo estas experiencias habían moldeado la forma en que Ana veía el mundo. En lugar de preguntarse constantemente ¿qué puedo conseguir?, su pregunta natural se había convertido en ¿cómo puedo ayudar? Esta perspectiva la protegía naturalmente contra la autocompasión y la ansiedad excesiva sobre sus propios problemas. Los estoicos entendían algo que la psicología positiva moderna ha confirmado: que dar y servir a otros activa los mismos circuitos neurológicos que las experiencias de placer más intensas. Pero a diferencia del placer hedonista, que es fugaz y requiere estímulos cada vez mayores, la satisfacción que viene del servicio es sostenible y profunda. Séneca lo expresaba de manera hermosa. Es probable que algunos actos de bondad parezcan triviales, pero sus efectos son poderosos. Una semilla es un pequeño objeto, pero cuando encuentra el suelo adecuado, despliega su fuerza y crece hasta alcanzar proporciones enormes. Con niños pequeños esto puede ser tan simple como enseñarles a notar cuando alguien necesita ayuda y actuar inmediatamente. ¿Viste cómo mamá tenía las manos ocupadas con las bolsas de la compra? ¿Qué crees que podríamos hacer para ayudarla? No esperamos a que el niño ofrezca ayuda espontáneamente, sino que entrenamos su capacidad de observación y su instinto de servicio. A medida que crecen, podemos involucrarlos en formas más sofisticadas de contribución. Los adolescentes pueden participar en proyectos familiares para ayudar a vecinos ancianos, enseñar habilidades que dominan a niños más pequeños o usar sus talentos particulares para beneficiar a su comunidad. Recuerdo especialmente el caso de David, un adolescente de 15 años que era excepcionalmente bueno con la tecnología. En lugar de permitir que este talento se convirtiera solo en una forma de entretenimiento personal, sus padres lo alentaron a ofrecer clases gratuitas de informática a adultos mayores en la biblioteca local. Esta experiencia no solo le dio un sentido de propósito, sino que desarrolló su confianza, sus habilidades de comunicación y su comprensión de la importancia intergeneracional. Los padres estoicos también modelan este comportamiento de servicio en su propia vida. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una actitud constante de consideración hacia otros. Cuando un padre estoico ve a un vecino luchando con bolsas pesadas, no solo piensa qué pena, sino que actúa, se acerca y ofrece ayuda. Los niños que crecen viendo este modelo aprenden que ser humano significa estar disponible para otros. Esto también se aplica dentro de la propia familia. Los hermanos aprenden a celebrar genuinamente los éxitos de los demás. En lugar de sentir celos, se les enseña que el éxito de un miembro de la familia es un éxito para todos. Cuando un hermano está pasando por un momento difícil, todos se movilizan para apoyarlo, no por obligación, sino porque entienden visceralmente que están conectados. Los estoicos tenían un concepto hermoso llamado simpatela, que significa interconexión universal. Creían que todos los seres humanos formamos parte de una gran comunidad cósmica y que lastimar a otros es, en última instancia, lastimarnos a nosotros mismos, mientras que ayudar a otros es ayudarnos a nosotros mismos. Cuando los niños internalizan esta verdad, desarrollan lo que los psicólogos llaman orientación prosocial. No necesitan ser convencidos o premiados por ayudar a otros. Lo hacen naturalmente porque entienden que es la forma más inteligente y satisfactoria de vivir. Este enfoque también los protege contra uno de los problemas más serios de nuestra época: el narcisismo y la obsesión con la autoestima basada en comparaciones externas. Un niño que ha encontrado propósito en el servicio a otros
tiene una fuente de autoestima mucho más sólida y sostenible que aquellos cuya autoestima depende de ser mejor que otros. Como decía Epicteto, no nacimos para trabajar juntos como pies, manos y ojos, como las hileras de dientes, superiores e inferiores. Cuando nuestros hijos entienden esto profundamente, se convierten no solo en personas más felices, sino en verdaderos agentes de cambio positivo en el mundo. Estos 5 hábitos estoicos no son solo técnicas de crianza, son una filosofía de vida que ha demostrado su valor durante más de 2000 años. Cuando los aplicamos consistentemente, no solo formamos niños más fuertes y resilientes, sino que transformamos toda la dinámica familiar y creamos un legado de sabiduría que nuestros hijos transmitirán a las futuras generaciones. Recuerda que implementar estos hábitos es un proceso gradual. Los estoicos valoraban el progreso sobre la perfección, y nosotros como padres debemos aplicar esa misma paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Cada pequeño paso hacia una crianza más estoica es una victoria que merece ser celebrada. Los niños que crecen con estos principios desarrollan esa fortaleza interior que todos deseamos, la capacidad de mantenerse centrados en medio del caos, de encontrar oportunidades en los obstáculos, de vivir con gratitud y propósito, y de contribuir positivamente al mundo que los rodea. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál de estos 5 hábitos estoicos resuena más con tu experiencia como padre o madre? ¿Has notado alguna situación en tu vida diaria donde podrías aplicar estos principios? O tal vez ya estás practicando alguno de ellos sin haberte dado cuenta de que tenía raíces estoicas. Déjame un comentario aquí abajo contándome tu experiencia. Me encanta conocer las diferentes formas en que las familias van integrando esta sabiduría milenaria en su día a día. Tu historia podría inspirar a otros padres que están comenzando este hermoso camino hacia una crianza más consciente y equilibrada. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para modelar la fortaleza, la sabiduría y la compasión que quieres ver en tus hijos. Como decía Marco Aurelio, el mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y yo añadiría, la mejor herencia es criar hijos que sean mejores versiones de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una paternidad más sabia y consciente.